Buen día, sean todos bienvenidos a las conferencias virtuales del curso de Derecho Laboral 2 de la Universidad Rural de Guatemala. El día de hoy estaremos estudiando el contenido de la semana 10 con los temas convenio colectivo de trabajo, sentencia arbitral y reglamento interior de trabajo. Les saluda la licenciada Ana María López Recinos, abogada y notaria. Sean todos bienvenidos. El objetivo de la clase el día de hoy es conocer la definición de convenio colectivo de condiciones de trabajo y conocer el trámite para su suscripción. Además, estudiar la sentencia colectiva o arbitraje y estudiar el reglamento interior de trabajo. El día de hoy estaremos utilizando principalmente el Código de Trabajo. Los temas que se van a tratar el día de hoy es el convenio colectivo de trabajo, la sentencia colectiva o sentencia de arbitraje y el reglamento interior de trabajo. Por lo que el día de hoy estaremos terminando el tema de las formas de normación colectiva. Ya con esas tres instituciones estaremos terminando ese tema de las formas de normación colectiva. Entonces, el día de hoy, por lo tanto, estaremos estudiando formas de normación colectiva. Estaremos dando continuidad al tema de las formas de normación colectiva estudiado en la semana anterior. Una de las instituciones, el derecho colectivo de trabajo, enmarcada dentro de las formas de normación colectiva, es el convenio colectivo de trabajo. Su nombre más amplio, convenio colectivo de condiciones de trabajo. Es el instrumento de normación colectiva, por medio del cual se establecen las condiciones de prestación de los servicios. Es suscrito entre un patrono o sindicato de patronos y un grupo coaligado de trabajadores, por un plazo determinado de vigencia y sometido a la aprobación de la Inspección General de Trabajo. Acá vemos características del convenio colectivo de condiciones de trabajo. Una de estas es que es suscrito por un grupo coaligado de trabajadores. El tema de la coalición de trabajadores ya se vio en otra de las conferencias anteriores. Ustedes ya saben qué es un grupo coaligado, quiénes son los que lo representan, cuántos son los representantes de este grupo coaligado. Otra definición de convenio colectivo de condiciones de trabajo es el instrumento de normación colectiva. ¿Por qué es un instrumento de normación colectiva? Porque a través de él, al suscribirlo, se establecen normas que son aplicables a el colectivo de trabajadores coaligados. Es un instrumento de normación colectiva. Les decía que es suscrito por un grupo coaligado de trabajadores y un patrono o patronos o un sindicato de patronos. ¿Cuál es el objetivo? Reglamentar las condiciones en que el trabajo deba de prestarse y regular o normar las demás materias relativas al trabajo. El convenio colectivo de condiciones de trabajo, los trabajadores no sindicalizados, cuando hablamos de trabajadores no sindicalizados, se hace referencia a los trabajadores coaligados o una coalición de trabajadores. Recordamos que la coalición o grupo coaligado es representado por un comité ad hoc o por un comité permanente, integrado por 3 trabajadores. Se busca regular a través de ese convenio colectivo de condiciones de trabajo situaciones específicas de las relaciones de trabajo y además se busca a través de ese convenio
resolver quejas o problemas concretos que han surgido entre trabajadores y el patrón. ¿Cómo se llega a esa solución? A través de un proceso de negociación con el patrono o con los sindicatos de patronos. A través del proceso de negociación se logra la suscripción del convenio colectivo de condiciones de trabajo entre un grupo coaligado de trabajadores y el patrono o sindicato de patronos. ¿En dónde se encuentra regulado el convenio colectivo de condiciones de trabajo? El artículo 51 hace referencia al pacto colectivo de condiciones de trabajo, pero tiene algunas normas que le son aplicables al convenio colectivo de condiciones de trabajo. Además, el artículo 278 del Código de Trabajo, que regula las funciones de la Inspección General de Trabajo. Este artículo es el único que de manera específica hace referencia a los convenios colectivos. Indica el artículo 278, Código de Trabajo. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar por que patronos y trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos, ahí subrayan esa parte, convenios colectivos. Ahí en los convenios colectivos, pues se refiere a los convenios colectivos de condiciones de trabajo y reglamentos que normen las condiciones de trabajo. Ahí está la siguiente parte del título, ¿verdad? Convenios colectivos de condiciones de trabajo. Que estén en vigor o que se emitan en lo futuro. Entonces, ese artículo 278, primer párrafo del Código de Trabajo, es el único que hace referencia de manera expresa al tema del convenio colectivo de condiciones de trabajo. También está regulado el artículo 377 al 396 del Código de Trabajo que determina el procedimiento a seguir. Características del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Se caracteriza porque es un acuerdo entre un grupo coaligado o una coalición de trabajadores con uno o varios patronos o sindicatos de patronos. Su objetivo, establecer condiciones para la prestación de los servicios. Otra característica es que debe constar por escrito. Para que tenga validez, debe constar ese convenio, el acuerdo a que lleguen las partes por escrito. Otra característica, tiene vigencia determinada. En el propio convenio se establece el plazo de vigencia. Pueden hacer a la vida jurídica a través de un arreglo directo entre las partes o a través de una demanda colectiva que tenga por objeto lograr su imposición. A través del arreglo directo se realiza la negociación de manera extrajudicial con la intervención de la coalición de trabajadores a través del comité ad hoc o comité permanente con el patrón, quienes se encargan de negociar el convenio. Si llegan a un acuerdo en el arreglo directo, entonces ahí terminaría el proceso, ¿verdad? Y nace a la vida jurídica el convenio colectivo. Pero si no llegan a un acuerdo en el proceso de negociación o el patrono se niega a negociar con los trabajadores coaligados, entonces tienen la opción los trabajadores coaligados a través de sus representantes, el comité ad hoc o comité permanente, de presentar o promover una demanda colectiva para obligar al patrón, que en este caso sea el juez el que imponga el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Otra característica es que ese convenio es superior a cualquier otra ley, mientras no se emite una nueva ley o otro instrumento de normación colectiva que supere las condiciones o garantías establecidas en dicho convenio.
Cuando se suscribe el convenio colectivo de condiciones de trabajo, las normas que establece ese convenio se convierten en garantías mínimas para los trabajadores. Por lo tanto, no van a ser derogadas mientras no se emita otro instrumento o otra ley que mejore esas garantías mínimas. Tiene carácter de ley profesional porque sustituye al derecho legislado y lo hace inaplicable dentro de la empresa. Ese convenio colectivo de condiciones de trabajo, igual que el pacto colectivo de condiciones de trabajo, tiene carácter de ley profesional. Sustituye el derecho legislado en cuanto a todas aquellas garantías o aquellos derechos que superan lo establecido en la legislación, que superan los derechos y garantías mínimas, por ejemplo, que contiene el Código de Trabajo. A través de ese convenio colectivo de condiciones de trabajo se superan o se mejoran las normas del derecho legislado. Otra característica es que obliga a que los contratos o todos los contratos individuales de trabajo, los contratos colectivos de condiciones de trabajo, todas las normas que estén vigentes en esa empresa o ese lugar de trabajo donde se suscribe el convenio, que estén vigentes en el presente o que se suscriban en el futuro, deben de adecuarse, deben adaptarse a lo establecido en el convenio, a las condiciones de prestación de los servicios que establece el convenio colectivo de condiciones de trabajo, en todos aquellos aspectos que mejoren o superen lo establecido en la legislación laboral. Otra característica es que es inderogable. Es inderogable porque ningún trabajador dentro de la empresa puede oponerse a sus efectos. Y también es inderogable durante el plazo que el propio convenio establece que va a estar vigente. Deben de adaptarse los patronos, los trabajadores, a lo establecido en ese convenio, por lo menos durante el tiempo de su vigencia. Y durante ese tiempo no se puede derogar, a menos que se emita otro instrumento de normación colectiva donde se superen las condiciones establecidas en él. Por su vigencia determinada, establece una dinámica periódica de renovación de las condiciones de prestación de servicios. Es decir, que al establecer en el convenio el plazo de su vigencia, al vencerse ese plazo, se van a renovar las condiciones de prestación de los servicios. Se inicia otro proceso de negociación para renovar, para mejorar las condiciones ya establecidas o previstas, en busca de que se fijen otras prestaciones que sean más favorables a los trabajadores. Otra característica es que el contenido del convenio colectivo y condiciones de trabajo debe ser aprobado por la Inspección General de Trabajo. Ya se debe dar la homologación. ¿Cuál es el propósito de que la Inspección General de Trabajo apruebe el contenido del convenio colectivo y condiciones de trabajo? Es que la Inspección General de Trabajo verifique, establezca, determine que a través del convenio colectivo no se esté impactando condiciones que sean desfavorables para los trabajadores, que no se esté impactando a través de ese convenio la reducción de los derechos y garantías mínimas establecidos en las leyes a favor de los trabajadores. Entonces, a través de la verificación, a través de la aprobación por parte de la Inspección General de Trabajo, lo que se da es una revisión del contenido del convenio para garantizar que a través de ese convenio se estén dando mejoras para los trabajadores y que no se esté perjudicando, restringiendo o violentando ya los derechos y garantías mínimas que la ley de trabajo establece. Trámite para la suscripción del convenio colectivo de condiciones de trabajo.
prácticamente es el mismo trámite para la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Si ustedes notan la diferencia que existe entre el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. No sé si ustedes ya han notado cuál es la diferencia entre el convenio y entre el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Si no lo han notado, pues la diferencia es de que en el pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo debe ser suscrito por un sindicato de trabajadores con el patrono o patronos sindicalizados o no sindicalizados. Mientras que en el Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, quien lo suscribe es un grupo de trabajadores no sindicalizados. Es un grupo coaligado de trabajadores a través de sus representantes, que son quienes se encargan de negociar y suscribir. Entonces, la diferencia es esta, que en el convenio colectivo los trabajadores no están sindicalizados. Es un comité permanente o el comité ad hoc, quienes representan a la coalición de trabajadores en la suscripción del convenio. Y en el pacto, ahí sí son trabajadores sindicalizados. En cuanto al trámite, se inicia el trámite con la elaboración de un pliego de peticiones por parte de los trabajadores coaligados. Este debe contener normas de contenido legal, los reclamos o peticiones por parte de los trabajadores que contengan peticiones de carácter económico y social. Y debe reunirse las formalidades requeridas, que debe redactarse por escrito el pliego de peticiones, debe hacerse el nombramiento de los delegados de los trabajadores que van a integrar el comité permanente o la comisión comité ad hoc, que van a encargarse de negociar. Se les deben conferir facultades suficientes al comité ad hoc para que pueda suscribir el convenio colectivo de condiciones de trabajo y para que lo pueda negociar también. Ya elaborado el pliego de peticiones, hecho el nombramiento de los delegados, se envía el pliego de peticiones para su discusión con la parte patronal. Ese envío se hace a través de la autoridad administrativa de trabajo más cercana o a través de amigables componedores. ¿Cuál es la finalidad de enviar ese pliego de peticiones a la otra parte? Es que se inicie el proceso de negociación con la parte patronal para que se pueda dar por agotada el arreglo directo en el caso de los trabajadores del sector privado. Ese periodo de negociación en la vía del arreglo directo no debe exceder de 30 días. Artículo 377 del Código de Trabajo. O también que se pueda dar por agotado la vía directa, el proceso de negociación en caso de trabajadores del sector público. Artículo 4 de la Ley de Sindicalización y huelga para trabajadores del Estado. Entonces, nos queda claro acá que elaborado el pliego de peticiones, se envía a la otra parte dicho pliego, contiene las peticiones de contenido legal, contenido económico, contenido social, para discutir o negociar con el patrono en la vía del arreglo directo o en la vía directa, dependiendo si son trabajadores del sector privado o del sector público. En el proceso de negociación, luego de negociar durante ese periodo de 30 días, si se llega a un acuerdo entre los trabajadores coaligados y el patrono o sindicato de patronos, se procede a suscribir el convenio colectivo de condiciones de trabajo. Esa suscripción se puede dar
de manera extrajudicial o de manera judicial. De manera extrajudicial es cuando ha dado fruto la negociación en la vía del arreglo directo o en la vía directa. En el proceso de negociación, las partes llegaron a un acuerdo sobre las reclamaciones y suscribieron el convenio. Y en la vía judicial es cuando ha fracasado el arreglo directo o la vía directa. Las partes no llegaron a un acuerdo o en el caso de que el patrono se haya negado a negociar con los trabajadores. Entonces, los trabajadores en este caso acuden a la vía judicial a través de una demanda colectiva para reclamar la suscripción del convenio colectivo de condiciones de trabajo y que sea en ese proceso colectivo de trabajo el juez el que emita una resolución e imponga la suscripción del convenio colectivo de condiciones de trabajo. Supongamos acá lo que nos interesa es de momento, ¿verdad?, la suscripción del convenio en la vía extrajudicial. Suscrito el convenio, se deben de llenar las formalidades y requisitos que establece el Código de Trabajo. Tal es el caso de que se debe suscribir el convenio en 3 ejemplares y es por escrito. Entonces, si no se hace de manera escrita y no se suscribe en 3 ejemplares, se corre el riesgo de ser declarado nulo. No hay manera de probar su existencia si no se hace por escrito. Uno de esos ejemplares, cada uno de esos ejemplares le queda a una de las partes y el tercer ejemplar se debe de remitir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que se haga la homologación e inscripción en caso de que sea aprobado. Se debe de enviar uno de estos ejemplares al Ministerio de Trabajo, quien debe entregar una constancia de recepción que se ha presentado el correspondiente ejemplar. El Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, procede a revisar el contenido de dicho convenio para verificar que se cumplen los requisitos legales, verificar que no se están violentando o disminuyendo o tergiversando los derechos y garantías mínimas que establece la legislación laboral. Si se llenan los requisitos legales, entonces se dicta una resolución homologando o aprobando dicho convenio. Entra en vigencia el convenio una vez aprobado por el Ministerio de Trabajo. La vigencia va a ser por el plazo establecido en dicho convenio. Entra en vigencia el convenio, antes de que se vence el convenio puede ser denunciado por cualquiera de las partes, igual que en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para evitar que se prorrogue por otro periodo igual, de manera automática. Durante el periodo de vigencia del convenio, si alguna de las partes no cumple con lo acordado, la otra parte que sí ha cumplido puede reclamar ante los órganos jurisdiccionales para que se cumpla con lo ya acordado ahí. La reclamación se puede hacer en un juicio ordinario laboral o en un juicio ordinario laboral reclamando el pago de daños y perjuicios ocasionados. También la parte que ha cumplido, en el caso de los trabajadores, tienen derecho a declararse en huelga sin agotar los procedimientos de conciliación establecidos. Y en el caso de los patronos, pues tienen derecho a declararse en paro, sin llenar o agotar los procedimientos de conciliación. El otro de los temas, formas de normación colectiva, es la sentencia colectiva o arbitral. La sentencia colectiva o arbitral es el resultado o es la resolución que se emite dentro de un proceso de arbitraje, en este caso laboral. ¿Pero qué es el arbitraje? Es el procedimiento eventual impuesto por la ley o alternativo, o sea, un proceso voluntario. El arbitraje, por lo tanto, puede ser
obligatorio cuando es impuesto por la ley y alternativo o voluntario cuando las partes de común acuerdo deciden ir al arbitraje para solucionar sus conflictos. A través del arbitraje, las controversias originadas por motivos de orden económico o social entre las partes de la relación colectiva de trabajo se sujetan al conocimiento y resolución por parte de un tribunal arbitral. Ya el Código de Trabajo establece quiénes integran, cómo se conforma el tribunal arbitral. Integrado por el juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, quien lo preside, un representante de los trabajadores y un representante de los patronos sindicalizados. Ese tribunal arbitral está investido de jurisdicción, o sea, tiene la potestad de administrar justicia en casos concretos, cuyo fallo constituye una sentencia. A esa sentencia se le conoce como sentencia colectiva o arbitral. En doctrina se le conoce como laudo arbitral. A través de ese fallo que constituye la sentencia, se crean nuevas y mejores condiciones de prestación de servicios. Por eso es una sentencia colectiva o arbitral. Esas mejores condiciones de prestación de los servicios se van a aplicar a todos los trabajadores de la empresa o centro o lugar de trabajo afectado por la sentencia colectiva. Por eso es una forma de normación colectiva, porque a través de ella se crean nuevas y mejores condiciones para la prestación de servicios que van a ser aplicables a todos los trabajadores de ese lugar o centro de trabajo. Y esas mejores y nuevas normas de prestación de servicios solo podrán ser superadas a través de una nueva sentencia arbitral o a través de un nuevo instrumento de normación colectiva, que ya sabemos cuáles son los 4 formas de normación colectiva. Entonces, las normas que se crean a través de la sentencia colectiva o arbitral vienen a constituirse en garantías mínimas para el grupo de trabajadores a quienes les es aplicable. Y van a ser superadas únicamente por otra ley o por otra sentencia arbitral o por otra forma de normación colectiva que supere las condiciones que había establecido la sentencia colectiva o arbitral. Ya nos quedó claro entonces que la sentencia colectiva o arbitral o laudo arbitral es un instrumento de normación colectiva. ¿Por qué? Porque regula establece nuevas y mejores condiciones de prestación de los servicios. Esas nuevas normas adquieren naturaleza irrenunciable por el plazo de vigencia determinado en la propia sentencia. Regulación legal de la sentencia colectiva o arbitral, artículo 397 al 413 del Código de Trabajo, artículo 403, 405 y 406 del Código de Trabajo. Ahí en su artículo 403, colóquenle el título, sentencia colectiva o arbitral, y entre paréntesis, laudo arbitral, que es el nombre doctrinario. Contenido de la sentencia arbitral, siempre estamos en el artículo 403 del Código de Trabajo. La sentencia arbitral resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. Entonces, ¿qué es lo que va a contener la sentencia arbitral? En la sentencia arbitral se van a resolver las peticiones de derecho que plantearon los sujetos del conflicto. También va a resolver sobre las
reivindicaciones económicas de los sujetos del conflicto y sobre las reivindicaciones de carácter social. Entonces se va a resolver sobre 3 tipos de peticiones de fondo: peticiones de derecho, reivindicaciones económicas y reivindicaciones de carácter social. Entonces hagan ahí su anotación en el artículo 403, enumeren el contenido de la sentencia. 1, peticiones de derecho. 2, reivindicaciones económicas. Y 3, reivindicaciones sociales. ¿Cómo va a resolver el tribunal de arbitraje? ¿Qué método o qué sistema va a utilizar para valorar la prueba y emitir la sentencia? Según el Código de Trabajo, establece que el tribunal de arbitraje puede resolver o deberá resolver con entera libertad y en conciencia. Sistema de apreciación de la prueba en conciencia. Negando o accediendo. Esa es la forma en que va a resolver. Negando o accediendo en forma total o parcial a las peticiones formuladas por las partes. ¿Cuáles eran las peticiones que habían formulado? Ya las habíamos visto anteriormente: peticiones de derecho, reivindicaciones económicas, reivindicaciones sociales. Entonces el juez, el tribunal de arbitraje, va a resolver negando o accediendo de manera total o parcial a esas peticiones anteriormente indicadas. Y también tiene la potestad el tribunal de arbitraje de conceder cosas distintas a las solicitadas. Acá se daría el caso de la sentencia ultra petita. ¿Qué significa? Que el juez, en este caso el tribunal de arbitraje, está facultado para dar más de lo pedido, concediendo cosas distintas, aún concediendo cosas distintas a las solicitadas, siempre que sea en beneficio de los trabajadores. Sentencia ultra petita. Hagan la anotación ahí. Siempre en el artículo 403 indica que el tribunal de arbitraje podrá resolver con entera libertad y en conciencia. Ahí, forma de o sistema de apreciación de las pruebas, forma de resolución en conciencia. Aquí se aplica el principio et ad quo bono, que es la resolución en conciencia. Negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas a las solicitadas. Hagan la anotación ahí. Puede darse la sentencia ultra petita, dar más de lo pedido. Seguimos. Siempre estamos en el artículo 403 del Código de Trabajo. Corresponde preferentemente la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal. Entonces van a resolver sobre los puntos de hecho de manera preferente los vocales del tribunal. Los vocales del tribunal es el representante de los trabajadores que ha sido nombrado para integrar el tribunal de arbitraje y el representante de la parte patronal que ha sido nombrado para integrar el tribunal de arbitraje. Corresponde la declaratoria del derecho a los jueces de trabajo, o sea, al juez de primera instancia de trabajo y previsión social. En el momento que van a emitir la sentencia, le corresponde al juez de trabajo y previsión social, quien preside el tribunal de arbitraje, hacer la declaratoria del derecho. Pero si los vocales del tribunal no logran ponerse de acuerdo para fijar los puntos de hecho, entonces le va a corresponder resolver la discordia al juez de primera instancia de trabajo y previsión social que preside el tribunal de arbitraje. No sé si ustedes se hacen la pregunta acá, ¿por qué los vocales van a conocer los puntos de hecho y el juez de trabajo y previsión social, presidente del tribunal de arbitraje, va a conocer o va a resolver
lo que corresponde a la declaratoria del derecho. ¿Por qué los vocales resuelven sobre los puntos de hecho y el juez sobre los puntos de derecho? Porque la respuesta es que en el caso de los vocales que integran el tribunal de arbitraje, ellos no son profesionales del derecho, no son abogados y notarios. El único abogado y notario acá que integra el tribunal de arbitraje es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Por eso a él se le encomienda la función de hacer la declaratoria del derecho, aplicar el derecho al caso concreto. Y se le encomienda a los vocales del tribunal, representante de patronos, representante de los trabajadores, los puntos de hecho, porque a ellos como trabajadores, como patronos, están más familiarizados con las circunstancias que se dan, los conflictos que se dan dentro de la relación laboral. Continuamos en el artículo 403 del Código de Trabajo. Se dejará constancia especial y por separado del fallo. En el fallo se va a dejar constancia especial o se va a resolver por separado. Uno, las causas principales que originaron el conflicto. También se va a dejar constancia especial y por separado de las recomendaciones que el Tribunal de Arbitraje hace para que se subsanen esas causas que dieron origen al conflicto y para evitar controversias similares en el futuro. Y también van a hacer constar las omisiones o defectos que ellos hayan encontrado en la ley o en los reglamentos aplicables al caso. Características de la sentencia arbitral. La sentencia arbitral permite fallar o resolver más allá de lo pedido. Lo que les mencionaba, sentencia ultra petita, que resuelve más de lo pedido. Artículo 403, primer párrafo, Código de Trabajo. Otra característica, la regla de apreciación y valoración de la prueba se hace conforme al sistema de leer, saber y entender, el sistema en conciencia que indica el artículo 403. También es aplicable el artículo 412 del Código de Trabajo. La sentencia, otra característica, es que es obligatoria para las partes por el plazo que en la propia sentencia se determine. Ese plazo no puede ser inferior a 1 año. Artículo 405 del Código de Trabajo. Consecuencias de que se incumpla por parte de los sujetos la sentencia arbitral. Multa para los patronos de 50 a 2,000 quetzales. En el caso de los trabajadores, multa de 25 a 100 quetzales. Según artículo 406 del Código de Trabajo, que nos remite al artículo 272 del Código de Trabajo. Otra consecuencia, que el que ha respetado el auto o sentencia arbitral o sentencia colectiva puede pedir al juez que conoció que se ejecute dicha sentencia, o sea, promover una ejecución, un proceso de ejecución y reclamar el pago de daños y perjuicios, o bien pueden irse a la huelga o al paro, dependiendo de cuál de los sujetos fue el que incumplió, sin necesidad de ir nuevamente al proceso de conciliación o arbitraje. Artículo 406 del Código de Trabajo. Mientras no haya incumplimiento del fallo, no pueden plantearse nuevos conflictos colectivos sobre las materias que dieron origen al conflicto. Ese es otro de los efectos, en este caso, regulado en el artículo 407 del Código de Trabajo. Efecto de la sentencia colectiva o arbitral. De todo fallo arbitral, de toda sentencia arbitral o sentencia colectiva, se debe enviar copia a la Inspección General de Trabajo. Como quien emite esa sentencia es el tribunal arbitral, entonces a él le corresponde remitir copia, certificación de dicha sentencia a la Inspección General de Trabajo. Fundamento, artículo 408 del Código de Trabajo. Siguiente tema,
Ya para terminar, la forma de normación colectiva es el reglamento interior de trabajo. Regulación, artículos 57 al 60 del Código de Trabajo. Se le conoce también como reglamento interno. Es un conjunto de normas que ha sido elaborado por el patrón. Entonces, ¿a quién le corresponde elaborar el reglamento interior de trabajo? Al patrón. De acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, ya sea contratos individuales o colectivos. ¿Cuál es el objetivo del reglamento interior de trabajo? Hagan su anotación ahí en su código, artículo 57. Precisar y regular las normas a que obligatoriamente se deben sujetar el patrono y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Entonces, su artículo 57, por favor. Ahí está la definición en el primer párrafo. También en el primer párrafo del artículo 57, ahí subrayan donde indica el objeto del reglamento interior de trabajo. Obligatoriedad del reglamento. ¿En qué casos es obligatorio que el patrono emita el reglamento interior de trabajo? Artículo 58, Código de Trabajo, indica que todo patrono que ocupe en su empresa de manera permanente 10 o más trabajadores está obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Entonces, ¿quiénes están obligados? Los patronos que ocupen en su empresa de manera permanente 10 o más trabajadores. Para ellos es obligatorio. Para quienes tengan menos de 10 trabajadores, no es obligatorio redactar, poner en vigor el reglamento interior de trabajo. Ese reglamento debe ser homologado. Ya en la conferencia de la semana pasada yo les explicaba qué es la homologación. Entonces, también la homologación es aplicable para el reglamento interior de trabajo, en el sentido de que todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado. Esa es la homologación. La aprobación, en este caso, por medio de la Inspección General de Trabajo del reglamento interior de trabajo, previo a que éste entre en vigor. Artículo 59 del Código de Trabajo. Siempre en el artículo 59, publicidad del reglamento interior de trabajo. Todo reglamento interior de trabajo debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en que éste va a comenzar a regir. Debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles, debe de tenerse constantemente colocado en un lugar visible, por lo menos en 2 de los sitios más visibles del lugar de trabajo, y en su defecto debe de proporcionársele de manera impresa un folleto a todos los trabajadores de que se trate. ¿Cuál es el objetivo de la publicidad del reglamento? Nuestra propia legislación establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, para que los trabajadores no puedan alegar ignorancia de ese reglamento interior de trabajo, que es ley para ellos, es que se debe de poner, fijar en 2 de los lugares más visibles del lugar de trabajo o entregársele de manera impresa en folleto a cada uno de los trabajadores. En caso de que se modifique o se derogue el reglamento, también son aplicables las normas que establecen que se debe de hacer la homologación o la aprobación por parte de la Inspección General de Trabajo, y que también son aplicables los regulados respecto a la publicidad del reglamento, ya sea que se modifique o se derogue el mismo. Artículo 59 del Código de Trabajo. Contenido del reglamento interior de trabajo, artículo 60, hagan su anotación. Debe contener reglas de orden técnico y administrativo para la buena marcha de la empresa, reglas sobre higiene y seguridad en las labores, indicaciones para evitar riesgos profesionales, instrucciones para prestar primeros auxilios en caso de accidente, y en general todas aquellas que estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa.
Además, debe contener horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas, periodo de descanso durante la jornada, lugar y momento en que deben de comenzar y terminar las jornadas laborales, diversos tipos de salarios, categorías de trabajo, lugar, día y hora que se van a hacer el pago del salario, disposiciones sobre disciplina y procedimientos para disciplinar a los trabajadores, pero se prohíbe descontar suma alguna del salario a los trabajadores en concepto de multas. Los patronos tienen prohibido multar a los trabajadores. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días en caso de que se imponga como sanción disciplinaria, ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros que éste indique. ¿Por qué? Para garantizar el derecho de defensa. Tampoco podrá imponerse esta sanción sino en los casos expresamente previstos en el reglamento. Otro de los contenidos es la designación de las personas ante quienes deben de presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos y la manera de formular las peticiones y reclamos. Normas especiales sobre las diferentes labores, de acuerdo a la edad y sexo de los trabajadores, normas de conducta, presentación, compostura, personal que estos deben de guardar según el tipo de trabajo. Fundamento, artículo 60 del Código de Trabajo. También el artículo 57 del Código de Trabajo establece que no es necesario que se incluyan en el reglamento las disposiciones que ya están contenidas en la ley. Trámite para el registro del reglamento interior de trabajo. Acá ya se actualizó el tema del registro del reglamento interior de trabajo y ahora se hace de manera electrónica a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Primero, el interesado debe de, en este caso el patrón, debe de crear un usuario en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el portal web. Ya con su usuario creado, debe de consignar los datos requeridos y adjuntar los documentos solicitados para el registro electrónico de reglamento interior de trabajo. Les decía la primera parte, crear su usuario para ingresar al sistema, adjuntar el RTU actualizado en PDF, formato PDF. Debe de adjuntar el documento que acredita la representación con que actúa, las patentes correspondientes, dependiendo si es una sociedad o una empresa mercantil. Esto se adjunta en modelo en formato PDF. Ya al haber ingresado al portal web del Ministerio de Trabajo, se debe acceder al registro electrónico de reglamento de la Inspección General de Trabajo. Modalidades para realizar la presentación del reglamento. Se puede presentar el reglamento interior de trabajo firmado de manera manuscrita y subir copia escaneada del reglamento en formato PDF. O bien, se puede subir el reglamento interior de trabajo firmado con una firma digital debidamente autorizada. Al hacerse el ingreso al registro electrónico de reglamentos de la Inspección General de Trabajo y subir la documentación requerida, automáticamente se extiende una constancia transitoria de aprobación. La Inspección General de Trabajo envía inmediatamente una constancia transitoria con código QR al usuario del empleador, al correo del empleador, donde indica que se tiene por recibido e iniciada la gestión de registro del reglamento. Esa constancia tiene vigencia de 30 días hábiles y durante ese periodo se pueden subsanar previos y observaciones hechas por los técnicos y asesores de la Inspección General de Trabajo. La constancia definitiva la extiende si el reglamento interior de trabajo se ajusta a derecho, se cumple con los requisitos legales. El delegado departamental de Guatemala firma la constancia definitiva, aprobándolo con firma electrónica avanzada.
Ya el trámite es completamente electrónico, por delegación expresa del Inspector General de Trabajo. Siguiente etapa, envío del reglamento interior de trabajo ya aprobado al usuario registrado del empleador. Se envían todas las hojas del reglamento interior de trabajo ya aprobado, las cuales cada una de esas hojas va a tener un código de respuesta rápida, un código QR, para darle certeza y seguridad al mismo, de que lo contenido en ese reglamento es lo que fue aprobado por el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde está regulado ese trámite para el registro electrónico del reglamento? Artículo 57 al 60 del Código de Trabajo y el Acuerdo Ministerial 540-2019 del Ministerio de Trabajo, el Acuerdo 2-2020 y 333-2020, que contienen el instructivo para la presentación y registro en forma electrónica del reglamento y sus reformas. Estos últimos dos acuerdos que mencioné contienen las reformas al Acuerdo Ministerial 540-2019. Plazo para cumplir los previos, 5 meses. Al vencerse ese plazo sin que se evacúen los previos que haya determinado la Inspección General de Trabajo, el sistema electrónico de manera automática emite un aviso en el que hará constar al patrono que tiene un plazo de 30 días a partir de ese aviso son días hábiles, para evacuar o subsanar defectos. De lo contrario, si no lo hace en esos 30 días hábiles, se va a archivar el proceso de manera definitiva. Y si desea que se apruebe el reglamento, debe iniciar el proceso desde el inicio. O sea, presentar un nuevo reglamento desde la etapa inicial. El sistema automáticamente dará de baja el reglamento interior de trabajo si no tiene movimiento en 6 meses. En el caso de que se le fijaron al patrono previos que debía de cumplir o subsanar y no lo hizo en el plazo de 6 meses, dejó sin movimiento el expediente durante 6 meses, automáticamente se da de baja ese reglamento interior de trabajo y debe de iniciar o reiniciar el proceso desde la etapa inicial, la etapa 1. Preguntas de estudio, terminamos. Las mismas del video de 15 minutos. Respuestas se encuentran en el video 15 minutos y en la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su atención y disculpen, verdad que me pasé unos minutos del tiempo asignado, pero era importante terminar con los temas que correspondían a esta semana. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia.